En esta ocasión les estoy mostrando una placa electrónica de un lavarropa Drean de la firma Aladio de Córdoba. El modelo Drean Next, el Eco, el 10.12. Esta placa me llegó a través de un colega que hace electricidad, es de su lavarropa. Eh, este lavarropa es, si no me equivoco, de 13 kilos o de 10 kilos como mínimo, el cual se le trabó el portón, la puerta del lavarropa, no lo podía abrir, quedó bloqueado. Intentó con un líder, con un alambre fino, para mover el pestillo ¿eh? de la puerta. Hizo varias pruebas, no la pudo abrir, entonces sacó la tapa de arriba, le hizo palanca de una forma u otra, la abrió, el blocapuerta estaba explotado, compró el blocapuerta nuevo. Estos son un blocapuerta de 4 cables. Siempre les digo, no se puede puentear como los blocapuertas comunes de 3 cables que reciben 220 volt y después mandan la señal cuando el blocapuerta actúa y cierra. Y el microcontrolador de la placa, el microcontrolador que tiene el programa del fabricante para interactuar con el usuario y las distintas funcionalidades a través de la botonera de control. Y también el programa preestablecido en tiempos y actuaciones, en distintos modos: un lavado, dos lavados, tres lavados, dos enjuagues, tres enjuagues, un enjuague, eh, desagote y centrifugado. Ya viene preestablecido por fábrica y el usuario tiene distintos modos o tiempos para también dentro del programa poder eh, manejar. Bueno, el cliente compra el blocapuerta nuevo, se lo pone, como les digo, tiene conocimientos eléctricos, pero el lavarropa seguía con la falla de error 5. Esta plaqueta tiene una pantallita, un panel display. Cuando el lavarropa inicia nos dice hola, hace un testeo el microcontrolador. Si todo está bien, programamos el lavarropa para que haga las funciones que queremos, tanto en modo manual como automático. Lo podemos usar, siempre digo, a un lavarropa automático solo para centrifugar, solo para lavar o solo para enjuagar. Podemos manejar los distintos tiempos que nos brinde el programa que el fabricante le pone. Siempre digo que yo la única forma de cambiar una placa electrónica es cuando falla el microcontrolador, porque el fabricante no le da el programa a nadie para que no le copien la placa. No vende el repuesto tampoco programado. Entonces la única forma es tener otra placa que por ahí se haya volado, no sirva más, y podamos clonar, sacar el micro y pasarlo a otra placa y así solucionarlo. Después lo demás es todo reparable porque es electrónica pura, a través de estos triac que tiene. Este es el triac que comanda el blocapuerta. Después tenemos distintos triac para la válvula de entrada de agua, para el arranque del motor. Esta placa regula la velocidad del motor a través de este otro triac y el cambio de sentido para el lavado lo hace por medio de dos relés ¿eh? que están enclavados para que no entren los dos a la vez, entre uno, entonces el motor gira para un lado, para el otro. Bueno, lo importante de esto es que no siempre cuando tenemos error 5 en este tipo de placas, en este tipo de modelo, el problema está en el blocapuerta. Si bien estaba porque el blocapuerta se quemó, se trabó, se rompió, el cliente cuando lo pone no se soluciona el problema. ¿Por qué? Porque se había volado el triac, el actuador. Esto es un triac que está configurado y polarizado como interruptor entre MT1 y MT2. Los contactos hacen de llave, cierran o abren. Y por la compuerta o por el gatillo o por el disparo, que es el pin de este lado, si contamos de acá 1, 2, 3, el 2 está comunicado con la parte central de arriba del triac, por donde va a salir la señal hacia el blocapuerta. Bueno, este triac se quemó y también quemó las resistencias de polarización que ustedes ven ahí al lado. Están
todas cambiadas, la resistencia de 47.000, que lleva 2, el diodo rectificador, la resistencia fusible de 0 ohm. Ahí yo le hice una reforma, porque se voló una resistencia SMD, que ustedes pueden ver en estos dos puntos que se ven aquí. Ahí lleva una resistencia de 10K y un capacitor. Yo le hice una reforma, he soldado la resistencia. Les voy a explicar lo que sucede. Me he encontrado con varios problemas aparte de reparar la parte física, de reparar el triad y sus polarizaciones. La señal sale del microprocesador por el pin 21. Nosotros acá tenemos un circulito que nos indica el pin número 1 y de acá vamos hasta el 14, después viene el 15, 16, 17. En el pin 21 sale la señal que va a venir toda por acá por unos tap que se comunican de arriba abajo hasta llegar a una resistencia que tenemos acá, a ver si la puedo enfocar, déjenme ver. Tenemos una resistencia, déjenmela ubicar, a ver, es esta acá, a ver a dónde tengo, ahí la voy a ubicar. Viene hasta el extremo de la resistencia que dice 391, su código serían 390 ohmios. Y después, como ustedes pueden ver, esa resistencia sale y va a ese puntito que está ahí, y ese puntito que está ahí, ese tap, se comunica con este acá en el medio de las dos resistencias de 47.000 ohm, que ahí nos figura como 4703. O sea que el primer dígito es el 4, el segundo dígito es el 7, el tercer dígito es el 0, y el cuarto dígito del multiplicador son 3 ceros más. Así que es una resistencia de 470.000 ohmios, o 47K, o 47 kiloohmios. Esa resistencia polariza el gatillo, el disparo, el gate del triac, y tiene una resistencia de 10K. Bueno, yo ahora voy a energizar la placa. Esta placa tiene una fuente de alimentación que se conoce como fuente switching, o fuente chopper, a diferencia de las fuentes lineales que teníamos antes en la tecnología de componentes de inserción antiguamente, que venían con transformadores. Esta fuente usa un transformador, pero muy chiquitito. A ver si se los puedo mostrar. Es ese que está ahí. Y después tenemos los filtros, que filtran la corriente continua para hacerla desde pulsante a uniforme, lo más pura, uniforme y continua posible. Le sacan el rizado, el componente de corriente alterna, y la convierten en continua. En dos tensiones, una de 5 voltios para manejar la alimentación del micro y otra de 28 voltios, la que va a manejar las bobinas de los relés. Tenemos la entrada de 220 y esos dos cables que están soldados. Yo estoy ingresando 220 volts a la placa para alimentarla. La placa pasa el neutro y la fase por un supresor de pico, por si viene un golpe de tensión que pasa a los 275 voltios, se abre, se pone en corto y hace volar una resistencia limitadora que está en serie con el circuito. Luego de ahí pasa por los diodos que hacen de puente rectificador y por un capacitor de 10 microfaradio y 400 volts que generan la primer tensión continua de 300 volts y principal de la placa electrónica, donde después, a través de el circuito conmutador, que es el circuito integrado que están viendo ahí, ese recibe los 300 volts y conmuta a alta velocidad, a alta frecuencia, y ataca el primario del transformadorcito que le mostré del chopper, y el chopper en su secundario genera las tensiones que después van a ser rectificadas y filtradas nuevamente para obtener los 5 voltios y los 28 voltios que necesita toda la placa electrónica. Bueno, como les digo, luego de haber reparado el, el triad que se quemó y sus polarizaciones, me encuentro con que no recibía señal en el gatillo. Resulta que tenía una pista cortada, la cual he reparado y he modificado también con esa resistencia que ustedes ven ahí de 10K.
Así que yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a energizar esta placa. Y esta placa, si sigue con el mismo problema, me va a indicar que no fue solucionado. Yo la tengo desmontada, me va a tirar errores, porque no está el sensor del nivel de agua, el famoso presostato. Esta tiene un presostato electrónico. Tampoco tenemos conectado el motor, ni los solenoides o electroválvula de entrada de agua. Así que me va a tirar, pero no me tiene que tirar un error, me lo va a informar por el display, yo lo tengo desconectado por la pantalla, el número de error, error 5 tiraba, y también por una serie de parpadeos que hacen los LED de servicio, 5 parpadeos, error 5, 6, error 6. Esto tiene un diagnóstico, estas placas de errores y de fallas, que según el error que hace nos indica qué es lo que está fallando. Por ejemplo, el error 5 nos indica que tenemos un problema con la puerta. Puede venir del cableado entre el bloque a puerta y la placa electrónica. Puede venir del bloque a puerta o de la parte de control y actuador, de potencia del triac, de sus polarizaciones, del envío de la señal del microprocesador, del retorno de la señal hacia el microprocesador. Se comprende, en electrónica debemos interpretar tanto los componentes como sus asociaciones, sus etapas, y formar la escalera del éxito, ir escalón por escalón hasta llegar. Si yo de acá necesito una señal, esto es un lazo cerrado, que se conoce como retroalimentación, feedback, eh, que le avisa al micro de que la puerta está cerrada, que se dan las condiciones, hay determinadas condiciones para que el equipo haga determinado funcionamiento, entonces está la condición de que la puerta se cerró, volvió la señal al micro, el micro entonces manda la orden para que siga el segundo escalón, que es el proceso de inicio, de interactuación entre el panel de control de usuario, le vamos a dar para que lave, enjuague y centrifugue en determinado programa, en determinados tiempos, y va a empezar a cargar el agua. Y así sucesivamente, luego que carga el agua, el presostato va a detectar el nivel de agua, va a parar y va a mandar a arrancar el motor para un lado, para el otro, después va a parar, va a desagotar, va a centrifugar, va a enjuagar y todos los procesos que hace, ¿se comprende? Entonces tenemos que entender tanto el funcionamiento del hardware como del software, para ver dónde tenemos el programa, si a nivel, el problema a nivel software o a nivel hardware. Entonces, bueno, yo ahora voy a energizar la placa, para que ustedes vean, y ahí la placa me arrancó y me arranca con errores. Vamos a esperar que paren los parpadeos y los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 4 parpadeos. En esta ocasión, la placa nos hace 4 parpadeos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 parpadeos. Primero hizo 4 y después hizo 11, pero no hace más los 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parpadeos. Entonces nosotros tenemos que mirar en el manual de servicio del lavarropa que los técnicos tenemos y pagamos, son programas y son servicios que tenemos que comprar para poder trabajar tanto en cualquier electrodoméstico, un televisor, una heladera, una computadora, un celular, un horno microondas, lo que sea, todo tiene un manual de servicio técnico donde nos especifican cómo seguir los problemas, aquellos que ejercemos esta profesión. Bueno, acá si yo tengo conectado solamente el bloque a puerta y si yo tuviera problema con el bloque a puerta, directamente me haría error 5. Y acá me está indicando otro error, o sea que el 5 ya está solucionado. ¿eh? Con esta reparación que he hecho, cambio de triac, polarización de su resistencia, de su circuito y demás, tenemos el retorno al micro, el envío de la señal del micro, tenemos todas las condiciones para que no nos mande la falla del error 5. Nos está mandando dos errores, el 4 y el 11, pero es porque falta toda la periférica, conectada al lavarropa. Entonces yo ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a montar la tarjeta, en su soporte, en su chasis, en su carcasa, y después voy a montarlo en el lavarropa y voy a ver si les puedo mostrar
el funcionamiento del lavarropa, sin conectarlo al agua ni nada, pero que el lavarropa no me tire error, ningún error, y yo puedo hacerlo desagotar, puedo hacerlo centrifugar, sin agua, para que ustedes vean de que esto fue solucionado. Voy a pausar el video.